Límites sanos para mentes que sienten demasiado. No necesitas más empatía. Necesitas menos exposición. Porque lo que te desborda no es lo que sientes. Es todo lo que permites que entre sin filtro. Y eso cambia completamente cómo entiendes tu cansancio. Lo que parece sensibilidad, muchas veces es permeabilidad sin límites. No es que sientas más que los demás. Es que dejas pasar más información emocional de la que tu sistema puede procesar sin coste. Y mientras sigas confundiendo una cosa con la otra, vas a seguir agotándote intentando gestionar emociones que no se originaron en ti. Intentando regular estados internos que en realidad son ecos de lo externo. Intentando ordenar un caos que tú no generaste. El error silencioso, creer que sentir mucho implica abrirse a todo. Hay una idea implícita que casi nadie cuestiona. Si sientes intensamente, debes estar disponible emocionalmente. Debe parecerte natural escuchar, contener, comprender, adaptarte. Debe parecerte incluso ético. Pero eso no es cierto. Sentir mucho no implica procesar todo. Implica que tu sistema procesa más profundamente lo que entra. Y ahí está el punto crítico. Si tu sistema amplifica cada señal, pero no filtra su entrada, se satura. No porque sea débil, sino porque está diseñado para profundidad, no para volumen. Esto explica algo que probablemente ya has observado sin formularlo del todo. No te cansas solo por lo que vives directamente. Te cansas por lo que absorbes indirectamente. Conversaciones que no son tuyas. Tensiones que no te pertenecen. Estados emocionales que captas sin que nadie los exprese explícitamente. Entonces la pregunta cambia de lugar. ¿Realmente necesitas gestionar mejor tus emociones o necesitas dejar de absorber tantas que no son tuyas? El mecanismo real, un sistema emocional de alta resolución sin barreras suficientes. No es solo intensidad emocional. Es resolución. Tu sistema no solo detecta emociones. Detecta matices dentro de las emociones. Microvariaciones en el tono de voz. Cambios mínimos en la expresión facial. Incoherencias entre lo que alguien dice y lo que transmite. Y no solo lo detecta. Lo integra. Lo cruza con contexto. Lo proyecta en el tiempo. Genera hipótesis internas sobre lo que está ocurriendo. Esto es una forma avanzada de procesamiento. Frecuente en perfiles de altas capacidades, autismo otra. No es un defecto. Es una capacidad de alta precisión. Pero tiene una condición implícita. Necesita límites de entrada. Porque el cerebro no distingue bien entre lo vivido directamente y lo intensamente percibido. Si lo percibes con suficiente intensidad, tu sistema lo registra como relevante. Desde un punto de vista neurocognitivo, esto implica una activación más frecuente de redes de saliencia. Una tendencia a priorizar estímulos emocionalmente cargados. Una menor inhibición selectiva frente a información relevante pero no necesaria. En términos más simples, todo entra, todo impacta, todo se procesa. Y cuando todo se procesa, el sistema se satura. No solo emocionalmente. También cognitivamente. Y aquí aparece una consecuencia poco evidente pero decisiva. Cuando todo parece importante, pierdes capacidad de jerarquizar. Y sin jerarquía, la inteligencia fluida pierde eficiencia. La paradoja, cuanto más comprendes a los demás, menos te comprendes a ti. Esto no ocurre de forma brusca. Ocurre de forma progresiva. Empiezas desarrollando una gran capacidad de lectura emocional externa. Te vuelves preciso interpretando estados internos ajenos. Pero esa misma capacidad tiene un coste atencional. Tu foco se desplaza hacia afuera. Empiezas a anticipar reacciones antes de que ocurran. A modular lo que dices antes de expresarlo. A ajustar tu comportamiento para evitar tensiones innecesarias. No porque te lo pidan, sino porque lo detectas antes de que sea explícito. Y poco a poco, algo cambia sin que lo notes inmediatamente. Dejas de preguntarte qué necesitas tú. No porque no puedas, sino porque no queda espacio atencional disponible. Tu sistema está ocupado procesando a los demás. Aquí aparece una tensión que suele pasar desapercibida. ¿Hasta qué punto tu empatía está desplazando tu autopercepción? Porque llega un punto en que comprender deja de ser una ventaja adaptativa y empieza a ser una forma de desalineación interna. Sigues funcionando, pero ya no desde tu centro. Los límites no son defensas, son estructuras cognitivas de regulación.
Se suele pensar que los límites son algo relacional, algo que ocurre entre tú y los demás. Pero antes que eso, son una función interna. Un límite no es decir no. Es decidir qué entra en tu sistema y qué no. Eso ocurre antes de cualquier interacción externa. Implica varios niveles que suelen confundirse. Nivel perceptivo, qué estímulos decides atender y cuáles dejas pasar sin procesar. Nivel cognitivo, qué interpretaciones desarrollas y cuáles descartas. Nivel emocional, qué experiencias permites que se procesen en profundidad. Si estos niveles no están regulados, el límite externo llega tarde. Porque cuando dices no, el impacto ya ocurrió. El desgaste ya está dentro. Entonces el límite no es una reacción. Es una selección previa. No es defensa. Es arquitectura cognitiva. Y cuando esta arquitectura no está construida, el sistema queda expuesto de forma constante. ¿Por qué poner límites te resulta difícil? Reducir esto a falta de carácter es simplificar demasiado. Lo que ocurre es más complejo. Tu sistema anticipa. Antes de poner un límite, ya has simulado sus consecuencias. Has previsto cómo se sentirá la otra persona. Has imaginado posibles conflictos. Y además, lo sientes. No solo lo piensas. Lo experimentas anticipadamente. Aquí aparece una combinación difícil de gestionar: alta anticipación, alta empatía, alta simulación cognitiva. Esto genera una inhibición funcional. No actúas porque no sepas qué hacer. No actúas porque ya estás procesando el impacto de hacerlo. Y ese procesamiento tiene un coste emocional inmediato. Aquí aparece un punto clave. Tu inteligencia fluida, esa capacidad de generar escenarios, analizar variables, prever consecuencias, puede volverse en tu contra en contextos emocionales. No porque falle, sino porque se activa sin regulación. Entonces el problema no es la falta de capacidad para poner límites. Es la dificultad para tolerar las consecuencias anticipadas de ponerlos. El coste oculto de no poner límites: pérdida de identidad funcional. El desgaste no es lo único que ocurre. Hay algo más silencioso, más difícil de detectar. Tu sistema de referencia interno empieza a difuminarse. Empiezas a tomar decisiones en función de variables externas. Evitar conflicto. Mantener equilibrio. Reducir incomodidad ajena. No porque lo elijas conscientemente, sino porque tu sistema prioriza eso automáticamente. Y poco a poco, tu criterio interno deja de ser el eje principal. Sigue existiendo, pero pierde peso operativo. Esto tiene una consecuencia directa en tu funcionamiento cognitivo. Pierdes eficiencia. Porque tu sistema deja de optimizar para coherencia interna y empieza a optimizar para estabilidad externa. Y esa optimización es más costosa, más inestable, más dependiente del entorno. Aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Tus decisiones nacen de tu estructura interna o de la regulación constante de lo externo? Reencuadre: sentir mucho no es el problema, no discriminar sí. Reducir tu sensibilidad no es la solución. Sería empobrecer tu sistema. Perder capacidad de profundidad. El objetivo no es sentir menos. Es discriminar mejor. No todo lo que percibes merece procesamiento profundo. No todo lo que comprendes requiere implicación emocional. Aquí aparece una idea que suele incomodar. La sensibilidad sin filtro no es profundidad. Es exposición sostenida. Y la exposición constante tiene un efecto acumulativo. Reduce tu claridad. Disminuye tu capacidad de pensar con precisión. Satura tu sistema sin que te des cuenta de cuándo ocurrió. Entonces el límite cambia de significado. Deja de ser algo restrictivo. Y pasa a ser una herramienta de precisión cognitiva. Un filtro que protege tu inteligencia fluida. Para que pueda operar donde realmente tiene valor. Como empezar a construir límites sin traicionar tu forma de sentir. No se trata de volverte distante. Ni de dejar de comprender. Se trata de introducir selección. Antes de responder, filtrar. Antes de implicarte, evaluar. Algunas estrategias clave no son evidentes a primera vista. Reducir la entrada antes de regular la salida. No esperar a estar saturado para actuar. Diferenciar comprensión de responsabilidad. Entender no implica sostener.
Limitar la simulación excesiva. No necesitas explorar todas las posibles reacciones. Recuperar la referencia interna. Antes de responder, volver a tu eje. Y aceptar algo que suele evitarse. Poner límites genera incomodidad. No es un fallo del sistema. Es parte del ajuste. Si intentas eliminar esa incomodidad, vas a evitar el límite. Y si evitas el límite, mantienes la sobrecarga. Una última tensión que probablemente ya estás viendo. Si reduces tu exposición, algo cambia. No todo el mundo responde igual. Algunas relaciones se reajustan. Otras se enfrían. Algunas desaparecen. No necesariamente porque hagas algo mal, sino porque antes estabas sosteniendo dinámicas que dependían de tu sobreimplicación. Entonces la cuestión deja de ser técnica. Ya no es como poner límites. Es otra cosa. Más directa. Más incómoda. ¿Qué queda cuando dejas de absorber lo que no es tuyo? Y si lo que queda es más silencioso, ¿eso es pérdida o es claridad? Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchay. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.